El significado de velad. La palabra de Yahweh nos advierte a todos sus hijos, que estemos velando en estos tiempos tan difíciles. Es el tiempo que debemos de velar sin cesar, para que seamos dignos de ser glorificado, esperando en emuná y confianza. Todas las señales giran alrededor de nosotros y ahora es tiempo de velar como nunca. 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Marcos 13. Cuando él salía del templo, uno de sus discípulos dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Yaosea le dijo: ¿Veis estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pronunció este discurso sentado en dicho monte, mirando sobre la ciudad de Jerusalén, justo un par de días antes de su muerte, y al contemplar el destino que le esperaba a la ciudad en respuesta a las preguntas que le habían hecho sus discípulos. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallaré así, bienaventurados son aquellos siervos. Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Marcos 13:3-4. Estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Kefa, Pedro, Jacobo, Anan y Andrés le preguntaban aparte: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse? Esta es la pregunta que casi todo el mundo quiere hacer al leer esta cita. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Conocemos bien estas palabras, con las que Yaosea anuncia por adelantado lo que acontecerá en la tierra antes de su regreso. Pero la pregunta que ha estado siempre en la mente de los hombres ha sido: ¿cuándo va a suceder? ¿Será durante mi vida? ¿Y cuáles serán las señales para que podamos saber cuándo va a empezar a suceder? Los hombres se han estado haciendo esta pregunta durante 20 siglos, anticipando que habría de suceder durante su vida. Esto es algo con lo que nos debemos de enfrentar honestamente. Cada generación ha pensado que Yaosea iba a regresar durante su vida debido a las señales que han observado o que han creído ver en los acontecimientos inmediatos de su día. Yaosea deja muy claro que si concentramos nuestra atención en cuándo iremos por el camino equivocado y al final nos dejaremos engañar. Y esta es la historia de lo que les ha sucedido a muchas personas, a muchos dirigentes y maestros, al intentar descubrir la respuesta a la pregunta: ¿cuándo? Yaosea no hace caso omiso de la pregunta, pero la deja para el final. Mateo 24:25. Así como Lucas 21. Que son los relatos paralelos al de Marcos, en lo que se refiere a lo que dijo Yaosea a sus discípulos. Mateo le concede una gran importancia a lo que le sucederá a Israel. Lucas es el único que nos cuenta la caída de Jerusalén, la inmediata cautividad de los judíos y la dominación de la ciudad por parte de los gentiles. Pero Marcos es el que enfatiza el peligro que correrá la fe, emuná, en la época de la muerte y resurrección de Yaosea. Yaosea comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Eso es lo que él enfatiza. La nota clave, y nos damos cuenta de que el mensaje comienza y termina con ese énfasis. Aquí dice: mirad que nadie os engañe, lo cual quiere decir manteneos despiertos, y la palabra final de la cita es velad, que quiere decir no os durmáis. Así que al principio les dice manteneos despiertos y al final les dice no os durmáis, y se refiere en todo tiempo. Esto es lo que Yaosea desea enfatizar. Que nos mantengamos velando, despiertos, para que no seamos engañados. Yaosea nos dice aquellas que no son señales, es decir, ciertas cosas que han engañado a las personas a lo largo de las diferentes épocas relacionadas con la venida del Mashiach, cosas que han considerado como señales, pero que no lo son ni mucho menos. La primera denominada señal, que muchos consideran como algo que marca el fin, es la aparición de varios pretendientes religiosos o falsos Mashiach.
Marcos 13:6. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. La mayoría de las llamadas sectas hacen esto. Vienen que en el nombre de Mashiach. Pero lo que enseñan no es lo que enseñó Yahushua. Vienen y dicen, de hecho yo soy él. Pero lo que enseñan no tiene nada que ver con la Torá. Yahushua dijo que eso no es más que un engaño, para hacer que muchos se descarríen y muchos se dejarán llevar, por lo que su palabra de advertencia aquí es. Y con cuidado con estas cosas, estad alerta, aseguraos de que al Mashiach que siguen sea el verdadero judío. Aquel acerca del cual dieron testimonio los apóstoles, o de lo contrario vais a seguir el camino equivocado, y no a impostores haciéndose pasar con falsos nombres griegos, o judaizante que ni siquiera creen en él, o borran su nombre verdadero. Esto es en el caso de los llamados cristianos que también tienen un nombre falso, el cual por ignorancia están siguiendo, pero Yahweh es cumplidor de la promesa y ha mandado hoy a Hechos 17:30. Pero Yahweh, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en tiempo de restauración Yahweh está haciendo volver a su pueblo esparcido a los labios puros. Nombres originales. Quizás se pregunten, ¿pero qué pasará con lo que murieron en ignorancia? Pues, nadie dice que no serán salvos, porque todos seremos juzgados según nuestras obras. Santiago 4:17. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. 1 Tesalonicenses 4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Yahweh es justo y su justicia es perfecta. Por lo tanto, Yahweh nunca juzgaría a una persona a base de aquello que no conoce. Romanos 1:18-20. Porque la ira de Yahweh se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, Emet. Porque lo que de Yahweh se conoce les es manifiesto, pues Yahweh se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y Shejinah, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, no serán juzgados por lo que no saben, sino porque hicieron con lo que sí sabían. Además, Eclesiastés nos dice que Yahweh puso eternidad en el corazón del hombre. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Yahweh desde el principio hasta el fin. Es por esto que Yahweh juzgará según esa verdad moral innata que hay en los corazones y el conocimiento adquirido a través de la creación. Yahweh juzgará a las personas que nunca han escuchado de Yahushua de manera diferente, pero habrá juicio porque nadie tiene excusa. A todo esto, no podemos olvidarnos de que Yahweh es amor y misericordioso. Yahweh no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro, Kefas 3:9. Yahweh no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Yahweh no crearía un mundo en el cual todos tuviésemos la libertad de escogerlo o rechazarlo, y al mismo tiempo que todos fuesen salvos. Sin embargo, es razonable pensar que Yahweh ordenó el mundo para que todos tuviesen la oportunidad de escoger a favor de él. Por esto la venida de Mashiach tarda. Yahweh, en su misericordia, espera que todos tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio para entonces traer el fin. Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Continuando con ¿qué Yahushua nos quiere decir con velad? La segunda amenaza, que muchos han considerado como una señal del fin, es: pero cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Es necesario que así suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. Habrá hambres.
Estos son principio de dolores. Estas palabras dejan perfectamente claro que a lo largo de los siglos habrá guerras, hambres, terremotos, desastres naturales, pero que no son señales de los tiempos y no son señales de que Yaosea está pronto a venir. Pero si leemos lo que se ha escrito a lo largo de toda la historia, nos daremos cuenta de que una y otra vez ha habido gente que ha malinterpretado estos sucesos y los han considerado como señales. Ejemplo: Primera Guerra Mundial, Guerra Mundial. Hay otra señal que con frecuencia aparece en la lista que indica que se aproxima el final de los tiempos y es la persecución de los verdaderos seguidores. Yaosea dijo: pero vosotros, mirad por vosotros mismos. Porque os entregarán en los concilios, y seréis azotados en las sinagogas. Por mi causa seréis llevados delante de gobernadores y de reyes, para testimonio a ellos. Es necesario que primero las nuevas buenas sea predicado a todas las naciones. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que hayáis de decir. Más bien, hablad lo que os sea dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Ruach HaKodesh. Esta es una época de persecución y lo ha sido desde el principio. Desde el primer siglo mismo se han estado cumpliendo estas palabras. El libro de los Hechos nos dice cómo el apóstol Shaul, creyente en Yaosea, fueron con frecuencia azotados en las sinagogas, arrastrados ante los gobernadores y los reyes, y dieron testimonio ante su presencia. De algún modo Marcos enlaza este hecho con la predicación de las buenas nuevas. Alguien dice: no hay duda de que el que se predique las buenas nuevas por todo el mundo es una señal del fin. Esta es la primera generación en la que esto ha sucedido. Pero fijémonos de qué manera lo enlaza Marcos. En medio de esta declaración acerca de ser llevados ante la presencia de gobernadores y de reyes, dice que ha de ser predicado las buenas nuevas, indicando que existe algún vínculo de unión ahí entre esos acontecimientos. Esto nos sugeriría que cuando las buenas nuevas ha penetrado en alguna nación, hasta el punto de llamar la atención de las autoridades que gobiernan, que entonces exigen que rindan cuentas a aquellos que han predicado las buenas nuevas. Esto indica que las buenas nuevas ha sido dado como un testimonio a esa nación. Cuando Saúl se encontró ante Nerón, emperador de Roma, alrededor del año 67 a.C., eso nos da a entender que las buenas nuevas había penetrado por una gran parte del Imperio Romano y que había servido de testimonio a las naciones del mundo de aquellos tiempos. Pero entonces da a entender que la persecución es tan intensa que constituye una verdadera amenaza para la fe, emuná. Y la angustia de semejante persecución es que implica que los miembros de una familia se traicionarán los unos a los otros. Dice: el hermano entregará a muerte a su hermano, y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora bien, todos los verdaderos seguidores de Yaosea somos llamados a ser fieles hasta la muerte. En el libro de Revelaciones, Yaosea pide a las congregaciones a las que está escribiendo que sed fieles hasta la muerte y os daré la corona de la vida. Esa palabra va dirigida a todos los creyentes. Sed fieles hasta el día de la muerte. ¿Por qué? Porque el que persevere hasta el fin será salvo, y no porque se haya ganado su salvación por perdurar hasta el fin, sino porque ha demostrado que tiene vida verdadera perdurando hasta el fin. Solo los creyentes verdaderos sobrevivirán a esta prueba de los tiempos. Yahanan dice acerca de ciertas personas en Yahanan-1 Juan 2, 19: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Todas las épocas han sido testigo de esos que parecen ser creyentes, que empiezan bien, que parecen ser personas contentas, felices y entregadas, pero que empiezan a desaparecer bajo las presiones y las tensiones de los tiempos. Cuando van en aumento las tensiones y las presiones, incluso hasta el punto de romper los lazos familiares más queridos, hay muchos que se dan la vuelta y revelan, de ese modo, que nunca tuvieron realmente vida en Yaosea. Pero cuando veáis que la abominación desoladora se ha establecido donde no debe estar,
el que le entienda. Esta declaración entre paréntesis es una referencia al hecho de que necesitamos pensar sobre esto. Mateo nos dice que Yahosea se refiere al libro de Daniel. Es decir, que el lector entienda el libro de Daniel, porque Daniel habla acerca de este sacrilegio desolador, que es una abominación desoladora que habrá de establecerse en el templo, contaminándolo y profanándolo. En 2 de Tesalonicenses es evidente que el apóstol Saúl se está refiriendo a ese mismo sacrilegio cuando habla al hombre de pecado que aparecerá, que ocupará su puesto en el templo de Yahweh, proclamando que él mismo es Yahweh. Esta es una religión, a nivel mundial, de los últimos tiempos, que afirmará que el hombre es Dios y que no necesitamos a ningún otro Dios, que el hombre mismo es suficiente para sus propios fines. Podemos resolver nuestros propios problemas porque el hombre es Dios. Esta religión se personificará en la persona, valga la redundancia, que ocupará el trono del templo de Yahweh. Recordemos que el templo no es solo templo físico, el templo somos los creyentes verdaderos. Por eso debemos tener cuidado de no caer en el engaño del inicuo, ya que es a nosotros a quien quiere destruir. Marcos 19:21. Porque aquellos días serán de tribulación como nunca ha habido desde el principio de la creación que Yahweh creó, hasta ahora, ni habrá jamás. Si Yahweh no hubiese acortado aquellos días, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos que él eligió, él ha cortado aquellos días. Entonces si alguien os dice, he aquí está el Masía, o he aquí, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Masía y falsos profetas, y harán señales y maravillas para engañar, de ser posible, a los escogidos. Pero vosotros mirad. Os lo he dicho todo de antemano. Este será un tiempo de engaños religiosos a escala mundial. Por todo el mundo hay personas que son delegadas y cuya misión es someter a los hombres y a las mujeres a la religión mundial cuyo credo es el hombre es Dios. ¡Qué gran amenaza es esta para la fe! Podemos ver el comienzo de esta situación en nuestra propia época en el constante aumento del secularismo. En el pasado han existido tendencias similares. No lo olvidemos, pero puede que esta sea la que conduzca a ese engaño final a nivel mundial, llevado a cabo por los agentes del antimasía. El llamado nuevo orden mundial. Hay que estar velando entonces. Tener que vigilar para asegurarse de que nadie les engañe y consigan entrar en la casa, estropeando, arruinando y robando todo lo que tengan. De modo que la palabra de advertencia de Yahosea es: estad alerta, no os durmáis, velad. Hay tentaciones y presiones que nos asaltarán, para hacernos creer que todo es una mentira, para que nos demos por vencidos y para que dejemos de vivir como verdaderos creyentes. Para que dejemos de caminar en fe, emuná. Para que dejemos de creer en la verdad de Yahweh. Vigile para que no suceda eso y entre tanto, continúe con su trabajo. No deje que nada le aparte ni le desvíe, haciendo que deje usted de ser lo que Yahweh desea que sea usted en este día y en esta época. Así es como debemos velar. No tenemos que estar todo el tiempo mirando al cielo, esperando su venida. Eso sucederá cuando Él esté listo. Lo que debemos de hacer es velar para no dejarnos engañar. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Yahosea Amasía está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Velá tiene un significado muy importante y es el no dejarse engañar por Hasatán, el padre de la mentira. A través de tradiciones de hombres. Enseñanzas fuera de la Torá. ¿Y cómo podemos hacerlo? Escudriñando día y noches las escrituras. Pidiendo a Yahweh su Ruá, para que nos guíe hacia el camino correcto que es Yahosea Amasía.